Hubo una época en la que encender una consola era casi como abrir una puerta a lo desconocido. No sabías exactamente qué te ibas a encontrar. Un juego podía sorprenderte con una idea nueva, con una mecánica rara o con una historia que se te quedaba grabada durante años. Los videojuegos eran imprevisibles y muchas veces eran precisamente esos riesgos los que hacían que el gaming avanzara. Pero hoy, cuando miramos la industria actual, muchos jugadores empiezan a tener una sensación extraña. Los juegos son más grandes que nunca, más realistas, más caros, más ambiciosos y sin embargo algo parece faltar. Mapas enormes que se sienten vacíos, juegos que llegan incompletos, experiencias que parecen diseñadas más para mantenerte conectado que para sorprenderte. Y entonces aparece una pregunta incómoda, una de esas preguntas que muchos jugadores se hacen pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Es posible que los juegos AAA, los más grandes y caros de la industria, estén empezando a dañar el propio gaming? Hoy vamos a hablar de eso, porque entender lo que está pasando con los AAA también nos ayuda a entender hacia dónde se dirige el futuro de los videojuegos. Durante muchos años, los AAA representaban algo muy especial. No eran simplemente juegos caros, eran proyectos que empujaban a la industria hacia adelante, juegos que demostraban hacia dónde podía llegar el medio. Títulos como Grand Theft Auto 5 o The Witcher 3 Wild Hunt no solo eran enormes, eran experiencias que definían una generación. Mundos vivos, historias que te atrapaban durante decenas de horas, personajes que se quedaban contigo mucho después de apagar la consola y mucho más. En aquel momento, los AAA no eran solo superproducciones, eran eventos culturales dentro del gaming. Cada lanzamiento importante se sentía como algo grande, algo que podía cambiar la industria, pero con el paso de los años, el modelo empezó a transformarse. Crear un AAA hoy puede costar cifras absolutamente gigantescas, en muchos casos más de 200 millones de dólares, equipos de cientos de personas, 5 o 6 años de desarrollo y cuando un proyecto mueve tanto dinero, aparece algo inevitable, el miedo. El miedo a fracasar, porque un fracaso AAA no es simplemente un juego que vende menos, puede ser una catástrofe para un estudio entero. Por eso muchas compañías han empezado a apostar cada vez por lo seguro, secuelas, remakes, reboots, fórmulas que ya han demostrado funcionar y poco a poco algo curioso ha empezado a pasar. Muchos juegos empiezan a parecerse demasiado entre sí, mapas abiertos, misiones secundarias repetidas, sistemas de progresión casi idénticos y no porque los desarrolladores no tengan ideas, sino porque el sistema en el que trabajan no siempre permite arriesgar. Otro cambio enorme en la industria AAA es el nacimiento de un nuevo objetivo. Antes, un videojuego intentaba ofrecer una experiencia completa. Hoy en día, muchos juegos intentan convertirse en algo distinto. Una plataforma, un lugar al que vuelves cada semana, temporadas, eventos, pases de batalla, contenido constante. Este modelo ha funcionado increíblemente bien en algunos casos, por ejemplo en Fortnite, que ha redefinido completamente lo que significa un juego online moderno. Pero cuando ese modelo empieza a extenderse por toda la industria, también cambia la forma en la que se diseñan los videojuegos, porque el objetivo ya no siempre es crear una experiencia cerrada y memorable. A veces el objetivo es simplemente mantenerte jugando el mayor tiempo posible. Mientras los AAA se vuelven más grandes, más caros y más seguros, muchos jugadores empiezan a mirar hacia otro lado, hacia juegos más pequeños, más experimentales y más arriesgados. Títulos como Hollow Knight o Undertale no tenían presupuestos gigantes, pero lograron tres cosas que muchos jugadores valoran muchísimo: originalidad, personalidad e ideas nuevas. Y eso ha provocado algo muy curioso en la industria moderna. Por primera vez en muchos años, algunos de los juegos más recordados no son necesariamente los más caros. Y por cierto, si te interesan los debates sobre cómo ha cambiado la industria del videojuego con los años, aquí arriba te dejo la serie completa de verdades incómodas del gaming, porque aquí hay muchas verdades que nadie se atreve a discutir. Retomando lo que estábamos hablando, sería injusto decir que los AAA son el problema, porque cuando un AAA funciona bien, puede crear auténticas obras maestras. Experiencias como Red Dead Redemption 2 o God of War demuestran que los grandes presupuestos todavía pueden dar lugar a juegos increíbles. El problema no es el tamaño de los proyectos, el problema es el sistema en el que se desarrollan, un sistema donde cada vez hay menos espacio para el riesgo y donde el éxito financiero pesa tanto que muchas veces la creatividad queda en segundo plano. Quizá la pregunta no debería ser si los AAA están destruyendo los videojuegos, quizá la pregunta es otra: ¿estamos en una industria donde cada vez es más difícil innovar? Porque el gaming
gaming siempre ha evolucionado gracias a ideas nuevas, a los experimentos, a los juegos que se atrevían a hacer algo diferente. Y cuando miramos el panorama actual, muchos jugadores sienten que algo de eso se está perdiendo. Tal vez no sea el fin de los videojuegos, tal vez sea simplemente que estamos viviendo una transición. Pero una cosa está clara, el futuro del gaming dependerá de si la industria consigue encontrar de nuevo ese equilibrio entre ambición y creatividad. Ahora quiero saber algo, cuando piensas en los videojuegos que más te marcaron, ¿eran los más grandes? ¿Eran los más caros? ¿O eran simplemente los que tenían algo especial? Porque muchas veces ahí está la respuesta. Si este tema te interesa, a continuación te dejo un vídeo que seguramente te va a gustar y también una lista de reproducción que no puedes perderte sobre cómo han cambiado los videojuegos con los años. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.